Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El libro de Marcos. Lección número 8 para el sábado 24 de agosto de 2024. Instruyendo a los discípulos, parte 2. Bienvenidos, queridos hermanos, queridos amigos, a Escuela Sabática Fácil, ¿verdad? Aquí es un gusto, un privilegio poder estar con ustedes, su servidor Néstor Salguera y César Vargas, como siempre, por la misericordia de Dios. Estamos estudiando el libro de Marcos, ¿verdad? En este tercer trimestre, César. Y ya estamos avanzando, como tú lo has dicho, lección número 8. Estamos ahora, lección 8, sí. Estamos llegando a la lección 8 y recordemos que es la segunda parte, ¿verdad?, de la lección 7. Pero antes de eso, como siempre, ¿verdad?, vamos a saludar a algunas personas, ¿verdad, César? Así. A mí me gustaría saludar a Eliseo Figueroa, ya nos ve por allá en Costa Rica. Y él me escribió que estaba buscando ahí un repaso para la escuela sabática y nos encontró. Nos manda felicidades por el programa. Y yo la conocía ya cuando estábamos chavalos allá en León. Así que Lisette Figueroa, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros, apoyándonos ahí, viendo esta programación, y comparte también, ¿verdad? Qué bueno que comparte este video. Así es. Le animamos para que usted estudie su cartilla de escuela sabática, ¿verdad? Recuerden que el mayor beneficiado es usted. Amén, así es. Bueno, yo quiero saludar también a Carlos Palma. Carlos siempre también está ahí pendiente de la programación, dice, el Señor me dice así, Chele, me dice, Chele, metiste al rollo pues a tu cuñado, dice ahí. Ahí estamos, le digo, ¿verdad? Ya el Señor nos eligió para poder estar aquí, ¿verdad?, frente de ustedes, poder compartir estas lecciones, y pues con la ayuda de Dios, ¿verdad?, estamos hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así es. Y también quiero saludar al pastor Pineda, pastor David Pineda en Costa Rica. Dios te bendiga, pastor Pineda, tremendo pastor, siempre también está ahí en contacto con nosotros allá en Costa Rica, César. Y saludar a todos los hermanos de Turrúcare. Tuve el privilegio de predicar en esa iglesia cuando anduve por aquellos lados. Ya soy un predicador internacional. Así es. Bueno, vamos a pasar entonces al comentario de la lección número 8 para el 24 de agosto de este año 2024. César, ¿puedes orar? Okay, oremos, hermanos. Le damos gracias a Dios y Padre por la oportunidad nuevamente de compartir con nuestros hermanos el comentario de la lección número 8 ya de la escuela sabática. Amén. Pedimos, Señor, que como siempre, que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro por excelencia. Que nosotros, Señor, como María, podamos sentarnos a tus pies a escuchar tus palabras. De manera, Padre, que podamos captar cada una de ellas, que tenga, oh Dios, resultado en nuestras vidas para la vida eterna. Amén. Bendícenos a todos, Señor, y danos la oportunidad de estar atentos, Padre, para que nadie nos quite esta bendición. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lección número 8, instruyendo a los discípulos, parte 2. César, esta es la continuación del tema anterior, donde Jesús, vimos, ¿verdad?, cómo Jesús les estaba enseñando algunas cosas en cuanto a la misión que Jesús tenía en ese momento, ¿verdad?, en su ministerio terrenal. Y ahora, César, vamos a ver entonces cómo finaliza, ¿verdad?, estas instrucciones que no solamente eran para sus discípulos, sino que ahora son para nosotros como discípulos y seguidores de Cristo. Y recuerden que Jesús ya está acercándose, correcto, acercándose. Quiere preparar a sus discípulos lo suficiente para que ellos puedan enfrentar los desafíos que se ven. Así es, para que ellos puedan mantenerse firmes y que ellos puedan también en esa situación difícil depender y confiar del Padre Celestial. Dice el texto para memorizar, César, lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar vida en rescate de muchos. Amén. Amén. Aquí vemos que Jesús, César, en este versículo viene y nos enseña claramente cuál era su misión. Su misión era la de venir a servir y no a que le sirvan. De hecho,
Jesús estaba acostumbrado a que le sirvieran. Pero ahora Él viene, César, a hacer esta parte en su humanidad para darnos ejemplo a nosotros, ¿verdad? De lo que es el servicio. Así es. ¿Verdad? Bueno, Jesús no necesita nuestra adoración. Así es. Daniel dice que son millares y millares los que le sirven. Amén. Sin embargo, Él nos ama tanto que Él vino a enseñarnos a nosotros. Porque normalmente nosotros los humanos no nos gusta servir. Es verdad. Esperamos que nos sirvan. Queremos sentirnos los merecidos, César. Recordar los apóstoles en el aposento alto. A la hora de cuando la Santa Cena. Nadie se quería lavarle los pies al otro porque era humillante para ellos. Y Jesús tuvo que tomar la toalla y hacerlo. Pues, y después le dice, yo lo he hecho, ustedes también deben hacerlo. Así es. Y entonces vemos que Jesús nos da un claro y vivo ejemplo del servicio. También dice ahí, César, el versículo, y vino para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí me gusta porque este versículo encierra, César, la misión y el cumplimiento de esa misión. Dice que Él vino para servir, no para ser servido, pero al mismo tiempo dice para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, cuando dice por mucho, se refiere a todos, lógicamente, pero dice San Juan 3:16 que es para todo aquel que en Él crea, ¿verdad? Entonces, aquí hay muchas personas que dicen, bueno, ya Cristo murió por mí, Sí. yo estoy salvo. No, Cristo murió, es verdad, por todo el mundo, Sí. pero solamente aquellos que lo reconocen como su Salvador van a disfrutar de esa vida eterna que le ofrece. La introducción, como dice César. El estudio de esta semana cubre Marcos capítulo 10, donde se completa la sección especial en la que Jesús instruye a sus discípulos en preparación para la cruz, de lo que estamos hablando. Amén. Dice el segundo párrafo. Este capítulo de Marcos contiene importantes enseñanzas acerca de lo que significa seguir a Jesús, y es lo que hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Sí. Pero particularmente en lo que se refiere a nuestra vida para nosotros aquí y ahora. Habla sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre la riqueza, el costo y también la recompensa que significa seguirlo. Así es. Así que dice la última parte, juntas estas enseñanzas preparan al seguidor de Jesús, tanto a los discípulos hace 2000 años como a los discípulos actuales, para los desafíos que conlleva el discipulado. Así es. Y si ustedes pudieron notar, César, tú mencionaste ahí, ¿verdad?, en la introducción, de que Jesús vino hablando acerca del matrimonio, los hijos, la riqueza, y siempre relacionando, ¿verdad?, con el costo que tiene seguir a Jesús, pero no solamente el costo, sino la recompensa, ¿verdad? Sí. Porque a veces, yo les pregunto algo, pues, nosotros podemos pensar, bueno, si yo le sirvo al Señor porque Él me da vida eterna, entonces no lo estamos haciendo porque realmente amamos al Señor, lo estamos haciendo por un interés. Pero nuestro deber como seguidores de Cristo, ¿cuál sería? Seguirlo y servirle, ¿verdad? Solo para más, pero el Señor ya sabe que somos interesados. Así es. Por eso nos dejó la recompensa. Por eso nos da eso. Bueno, pasaremos al día domingo 18 de agosto. César tiene como subtítulo el plan de Dios para el matrimonio. Y aquí vamos a tocar un tema bastante relevante, César, porque desde la creación, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 27 y Génesis capítulo 2, versículo 24, habla acerca de lo que Dios... El plan original. El plan original de Dios, correcto. Sí. Bueno, Marcos del 1 al 10, del 1 al 12, nos habla de esto cuando Jesús le pregunta sobre el matrimonio. Y le dicen que sí es lícito. O sea, que sí es aceptable. Es aceptable el divorcio. Ahora Jesús lo remite, como tú decías, al principio, donde Dios creó hombre y mujer. Y en la mente de Dios, dice el versículo 9, por tanto lo que Dios unió no lo separa el hombre. En la mente de Dios no existía el divorcio. El divorcio. Entonces, ahora, es interesante que quienes hacen esta pregunta, ellos, entre su secta de los fariseos, ellos permiten el divorcio. O sea, ellos aceptan el divorcio. Ellos se divorciaban por cualquier cosa. Mire que aquí dice el comentario que habían dos facciones farisaicas. El de Shammai, ¿verdad?, que solo permitía el divorcio por infecundidad y fecundidad, abandono afectivo o infidelidad. Pero también existía la otra escuela de Jaliel. Esta permitía el divorcio por cualquier razón.
Entonces ellos no estaban interesados en saber si era permitido o no, porque lo practicaban. Lo que ellos querían saber, dice ahí el comentario, o la intención de ellos era entrampar a Jesús poniéndole en problema con Herodes Antipas. Porque Herodes le había agarrado la mujer a su hermano, que era lo que Juan le predicaba. Juan le decía, tú no te das cuenta que hiciste mal al tomar por esposa a la mujer de tu hermano. Ahora los fariseos sabían que Herodes había arrancado la cabeza a Juan el Bautista. Lo que estaban buscando es como que Herodes hiciera lo mismo con Jesús al final. Y algo importante que nosotros debemos de mencionar es que Dios relaciona nuestra relación con Él como un matrimonio también. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, estamos siendo infieles. Y siempre el Señor le dijo al pueblo, porque cometieron adulterio, se fueron con otros dioses. Siempre Dios le recalcaba eso al pueblo, porque Él dice, yo soy su esposo, ustedes son mi esposa como iglesia, ¿verdad? Y entonces algo que Dios pues realmente no aceptaba, Dios, ¿verdad? En el plan de Él, el divorcio no estaba, César. Bueno, dice ahí que por la dureza de vuestro corazón escribió ese mandamiento. Ajá. Eso es lo que tú estabas diciendo. Correcto. Deuteronomio 24 dicen que los israelitas practicaban el divorcio del tiempo de Moisés. Pero esta ley, Néstor, de Deuteronomio 24, lo que quería era proteger a la mujer. La idea era proteger a la mujer. Pero ahora, en el tiempo de Jesús, más bien lo estaban ocupando para perjudicarla. Para perjudicarla. Porque ellos se casaban con cualquiera y por cualquier motivo la podían darle carta de divorcio. Si no cocinaba bien, ya me separaba de ella. Si no cocinaba el arroz como su mamá, ya me separaba de ella. Si no lavaba bien la ropa, ya también. Entonces usaban cualquier, como tú dices, excusa o pretexto para qué, o razón para separarse. Cuando la única por la cual Dios permite el divorcio es el adulterio. ¿Verdad? Así es. Pero por lo mismo, porque somos incapaces nosotros de perdonar. De perdonar y continuar con esa persona. Por la conveniencia para nosotros mismos. Así es. Y dice que es la única razón para eso. Ahora, algo importante que nosotros no podemos pasar por alto, familia, es que el matrimonio fue una institución, César, de Dios. Hombre y mujer. Sí. ¿Y qué ha pasado con el matrimonio en este tiempo? Ha habido, César, como dice, un alboroto, porque nosotros vemos en todo el mundo que el plan de Satanás ahora es no solamente, César, atacarte a ti como hijo de Dios, sino que es atacar el matrimonio. Y también de que los hombres, imagínate, puedan casarse hombre con hombre y puedan casarse mujer con mujer. O sea, Satanás se ha empeñado tanto en destruir la institución original que Dios dejó del matrimonio, que ahora es permitido que los hombres se casen del mismo sexo, y eso es algo que nosotros debemos de pensar, ponernos a pensar. Cómo nosotros estamos viviendo en un mundo, César, donde ya todo está colapsando prácticamente. Sí. Bueno, diría Jesús, del principio no fue así. Esa no es la idea de Dios. Porque recuerden que la idea de Dios era la procreación, lo cual no es efectiva en este asunto. Ahora, otro punto importante, César, también hablando de esto, porque dice el plan de Dios para el matrimonio. Me llama la atención sobre aquellas personas que tienen varios años de estar juntos y no están casados. ¿Verdad? Hay muchas personas que hasta tienen hijos y son pareja y han continuado y trabajan juntos, pero mi pregunta es, ¿será que no piensan en establecerse? Porque delante de los ojos de Dios están en fornicación, ¿verdad? Pero para agradar a Dios, yo creo que deben de tomar esa iniciativa de poder casarse. Si ya tienen tantos años, ¿qué les puede impedir, verdad? Y no piensan dejarse. Y no piensan dejarse, ¿verdad? O sea, deberían de... A veces miramos el casamiento, César, como que es algo que ya nos va a atrapar cuando realmente pensemos en Dios. Sí, mira, el matrimonio, la idea era fortalecer a la sociedad, ¿no? Correcto. Son te digo yo, la base. Es la base, es el núcleo. El núcleo de la sociedad, así es. Y sin embargo, hoy en día la gente dice, yo no me caso porque como que el matrimonio es una maldición. Dilatan más tiempo sin casarse. Correcto. Que cuando se casan y luego se divorcian. En realidad siempre tuvieron ese asunto en su mente. Así es. ¿Verdad? Sin embargo, pues no es la idea de Dios, dice el Señor Jesús. Y sería bueno que, como decías tú, ellos pudieran meditar en esto y ponerse
a cuentas con Dios, lo más Y importante. también hablarle a los jóvenes que nos están viendo, ¿verdad? Ustedes están jóvenes, sabemos que andan en esa edad donde quieren andar de novios y todo. Y qué bonito fuera que pensaran en un futuro, ¿verdad? Poder tener una esposa, un esposo, honrar a esa persona y honrar más que todo la institución que el Señor nos ha dejado, César, porque nosotros somos seres falibles, eso ya lo tenemos seguro, ¿verdad? Somos conscientes de eso, pero nosotros tenemos que también agradar al Señor con lo que Él manda, ¿verdad? Sí. Hay muchos jóvenes, César, que a esta, discúlpame, Sí. muchos jóvenes que a esta edad de 18 años, 20 años, como dicen, meten la pata, ¿verdad? Porque tuvieron... El problema es que no solo meten la pata, traen consecuencias. Traen consecuencias, correcto. Y este es un tema muy delicado porque muchas personas pues están en contra de eso, están en contra del matrimonio, pero nosotros como padres deberíamos de aconsejar a nuestros hijos que, Sí. primeramente dar el ejemplo que estamos casados. Bueno, y lo que te iba a decir es esto. Yo le decía a los muchachos la vez pasada que estamos en clase acá, que ya están buscando, ¿verdad?, cómo tener novia. Ya le pregunto, ¿ya oraron por ese novio o por esa novia? Ajá, también. Para que Dios le haga llegar a la persona indicada y no ande de Amén. un lado a otro. Es correcto. Y otro asunto que debemos llevar en práctica ya los padres, es comenzar a orar por esa persona que será la compañera de nuestros hijos. Así es. Porque, a ver, si tu hija es feliz, tú eres feliz, ¿verdad? Así es. Entonces, nos afecta a toda la familia. Y algo importante también, César, que deberíamos de hacer nosotros como padres, es ganarnos la confianza de nuestros hijos, para que ellos nos cuenten y no tomarle, si hicieron algo, estamos diciendo, no venir y regañarlos, sino más bien de poder aconsejarles y que ellos entren en confianza para que estemos pendientes de ellos. Porque hay hijos, y esto es serio, hay hijos, César, que prefieren ir a contarle al vecino que a nosotros como padres. ¿Por qué? Porque es que mi papá me va a decir esto, mi papá me va a decir lo otro, ¿me entiendes? Y entonces es importante que eso nos ganemos la confianza. Amén. Bueno, así es. Vamos a pasar al día lunes 19 de agosto, César, Jesús y los niños. Este es otro tema importante también, ¿verdad? Ok. Bueno, en Marcos capítulo 10, versículo del 13 al 16, dice que le trajeron unos niños a Jesús y los discípulos no los querían dejar pasar. Y entonces, dice Jesús en el versículo 39, no 14. se lo prohibáis. ¿Ah? En el versículo 14. Sí, estoy perdida yo. Perdón. Versículo 14. Y entonces el niño le dijo, dejad de los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Sí. César, en este día encontramos dos lecciones tremendas de Jesús. Número uno, Jesús quiere enseñarnos a que nosotros debemos de recibir el reino de los cielos como niños, ¿verdad? Eso es lo que él enseñó en la lección pasada. Sí. Que deberíamos de recibirlo como cuando tú le das un regalo a un niño, como lo recibe, alegre, gozoso, ¿verdad? Vimos también que como niños tenemos que aprender a olvidar las cosas que hay entre adultos. Pero la segunda, César, lección que nos enseña aquí es que el Señor permite que los niños tomen una decisión en cuanto a la salvación, ¿verdad? Si un hijo tuyo tiene el deseo de querer entregar su vida a Jesús, no se lo impidáis. Al contrario, apoyémosle esa decisión. Yo me acuerdo cuando mi hija César me dice, papá, yo me quiero bautizar. Entonces, lo primero que hicimos fue, con mi esposa, darle las 20 lecciones. Dárselas así para que ella pueda comprender el paso que va a dar, ¿verdad? Porque no podemos decirle, está bien, bautízate. Y ella perfectamente se bautizó. Pero es algo que debemos de aprender, ¿verdad? Es una lección muy importante, César. Sí, deberíamos de agradecer a Dios por esa decisión de nuestros hijos. Ahora mira, algo interesante que me gustaría tocar acá, Néstor, es que, bueno, los niños, dice que por costumbre, entre los judíos llevaban a los niños a algún rabino, siempre para que los bendijera. Así que trajeron a Jesús a estos niños. Dice el deseo de toda la gente que una mamá decidió llevar a su hijo y en el camino se encontró otra mamá. ¿Y para dónde va? Voy a buscar a Jesús para que bendiga a mi hijo. Yo voy con vos. Y así se hizo un grupo de madres que querían la bendición del Señor. Pero en esa época los niños, dice el Gálatas 4:1 y 2, que el valor de un niño no era más que un esclavo. No le da mucha importancia. Mucha importancia. ¿Por qué? Porque para ellos no iban a entender, según ellos,
lo que Jesús le va a dar, ¿para qué lo vamos a trazar a Jesús mejor? Y entonces los discípulos pensaron que eran niños, no tenían mucho valor, no tenían la capacidad para entender. Jesús estaba cansado de tanta gente que había atendido, y entonces ellos más bien los estaban deteniendo para que no llegase. Pero dice que para Jesús, que comprendía todo esto, él mismo había, dice, escuchado las oraciones de las madres y él mismo las había traído a su presencia. Imagínate. Interesante, ¿no? Qué tremendo, ¿verdad? O sea, que no fue por casualidad, César, que estas madres llevaron a sus niños a Jesús, sino que era, número uno, por las oraciones que ellas hacían en cuanto a sus hijos, a su familia, y la respuesta que Jesús quería darle. Qué lindo esto. Mira lo que dice aquí, César. Se equivocaban, ¿verdad? Jesús estaba indignado a lo largo del Evangelio de Marcos. Jesús tiene algunas reacciones sorprendentes hacia la gente y es ilustrativo el hecho de que una de las más severas fue dirigida a quienes mantenían a los niños apartados de él. Es decir, nosotros tenemos que comprender que los niños son parte importante también en la obra evangelística, César. Nosotros hace poco tuvimos una semana bíblica de vacaciones, era, ¿verdad? Sí, experiencia bíblica de vacaciones. Experiencia bíblica de vacaciones. Y familia, ustedes pueden verlo en YouTube ahí, de cómo la iglesia adventista del séptimo día se organizó, César, cómo participaron muchos niños y cómo los niños también les gusta participar en estos cultos, ¿verdad? De niños, para niños, porque también los niños tienen su parte importante, por eso tenemos escuelas de niños. Así, el deseo de toda la gente, página 473, dice, aún el lactante en brazos de su madre puede morar bajo la sombra del Todopoderoso por la fe de su madre que ora. Imagínate. Imagínate qué interesante. Ahora dice otro párrafo ahí. Él sabía que estos niños le escucharían y aceptarían como su redentor con mayor facilidad que los adultos, ¿verdad? Sí. Muchos de los cuales eran sabios en cosas del mundo y de corazón endurecido, hablando de los adultos. Pero él dice que se bajaba al nivel de los niños para hablar con ellos. O sea que Jesús tenía también una manera, una estrategia para hablar a los niños y que le pudiesen comprender lo que él estaba diciendo. Ahora, algo interesante, mira, ahorita en nuestra iglesia hay un problema y lo he visto en varias iglesias, que hay poco apoyo a lo que es el ministerio infantil. Es verdad. ¿Verdad? A veces aún las juntas piensan que el gasto o la inversión, más bien podríamos cambiar la palabra. Es innecesaria, pueden decir. Sí, para nuestros niños, pero ellos también necesitan, hay que ponernos como Jesús a la altura de los niños. Es verdad. Porque no le podemos enseñar como nosotros los adultos. Ahora, algo interesante que dice aquí el deseo de toda la gente. Los padres y las madres deben considerar a sus hijos como miembros más jóvenes de la familia del Señor. A ellos les fueron confiados para que los eduquen para el cielo. Amén. Eso es nuestro primer trabajo. Y a veces decimos, los niños son el futuro de la iglesia. La verdad es que los niños son el presente de la iglesia, César. Porque si tú los instruyes ahorita, ellos van a ir creciendo ¿cómo? Con ese anhelo de servir al Señor y creciendo con principios bíblicos que van a ser fundamentales en su vida, César, importante, porque ellos van a poder caminar en este mundo de una manera que ellos van a ser distintivos del mundo, con principios y valores que solamente Dios está dispuesto a darle, ¿verdad? Mira lo que dice el último párrafo, el misterio de curación, página 22. Guardaos de dar una idea distorsionada de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengáis a los niños alejados de Él con vuestra frialdad y aspereza. No seáis causa de que los niños crean que el cielo no sería un lugar placentero si estuvieran en Él. No habléis de la religión como de algo que los niños no pueden entender, ni obréis como si fuera de esperar que aceptaran a Cristo en su niñez. No les deis la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega, y de que al acudir al Salvador han de renunciar a cuanto llena la vida de gozo. Amén. Y es que nosotros tenemos que aprender también, familia, que hay muchos padres de familia, nosotros conocemos mucha gente, César, que ellos son, y nosotros no podemos juzgarles, pero ellos tienen otras creencias, ¿verdad? Y cuando ya sus hijos conocen a Jesús, les impiden, ¿qué cosa? Que tomen esa decisión de querer entregar sus vidas a Cristo, ¿verdad?
Y yo creo que es algo que deberíamos de ponernos a pensar. Bueno, si mi hijo quiere tomar esa decisión, yo prefiero que mi hijo tome un camino en el cristiano o en la cristiandad, César, a que tome un camino a las drogas. Bueno, recuerden que nuestro objetivo es prepararlos, tanto Sí. para esta vida como principalmente para el reino de los cielos. Amén. Ahora, si a usted no le parece, pues sería bueno investigar lo suficiente. Investigar, correcto. ¿Verdad? A ver, porque tampoco podemos dejar a los niños a quedar en cualquier camino, cualquier cosa, pero así como padres podemos investigar, ¿verdad? A ver de qué se ¿De trata. qué se trata? Correcto. Sí, y apoyarlo, pues como te dicen. Y yo creo que muchos padres, incluso muchos padres, César, han conocido a Jesús a través de los niños cuando van a las escuelas bíblicas, cuando están recibiendo, qué sé yo, sus enseñanzas. Entonces ellos también han llegado a reconocer y aceptar a Cristo. Muchos padres, yo he escuchado muchos testimonios de eso. Ahora mira, es triste, Néstor, porque hemos visto varias veces que los niños a veces aman al Señor desde pequeños y los padres se lo impiden. Cuando ya crecen, los niños no quieren saber nada de Dios y toman unos caminos que como padres nos vamos a arrepentir una y mil veces. ¿Verdad? Y eso debemos evitarlo, ¿verdad? Así es. Por eso es importante que nosotros, César, podamos tener una relación con Jesús para que nuestros hijos no nos vean a nosotros. Hay un canto que me gusta que dice: Señor, yo quiero ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo. Y me gusta porque en realidad lo que está diciendo, lo que dice la letra es: Señor, yo no quiero que sean como mí, como yo, perdón. No quiero que él sea como yo, sino que yo quiero que él sea como tú, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros debemos de enseñarle. Pero nuestra relación con Cristo tiene que ser genuina para que ellos puedan ver a Cristo en nosotros, ¿verdad? Así es. Bueno, pasamos al día martes 20 de agosto, César, la mejor inversión. ¡Wow! Bueno, ¿y cuál es la mejor inversión que nosotros podemos hacer, César? Nos manda a leer Marcos. Sí, Marcos capítulo 10, ¿verdad? Versículo del 17 hasta el 31. Ok. Ahí habla del joven rico, ¿no? Aquí habla el joven rico, que muchos comentadores dicen que tal vez era un adulto, pues no era tan joven, pero sí, una persona. Un joven adulto. Dice César, bueno, según Mateo se trataba de joven. Lucas dice que era un hombre principal, ¿verdad? Y que era muy, muy rico, tenía sus posesiones, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue la pregunta que le hace este hombre a Jesús? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? La vida eterna. Y me llama la atención la respuesta de Jesús, porque Jesús le dice, bueno, antes de que le dijese, ¿por qué me llamas bueno? Porque le hizo eso, ¿verdad? Sí. Maestro bueno, le preguntó. Entonces Jesús le responde, bueno, bueno solo es uno, es Dios es bueno. Pero la respuesta de Jesús es: guarda los mandamientos. Y le comienza a enumerar la segunda tabla de los... Comenzando del quinto mandamiento. Sí. Pero la atención, César, que me llama a mí es que este hombre le dice, y se lo está diciendo a Jesús. Y Jesús es la encarnación de la ley en el momento. Y le dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud o desde mi niñez. O sea, yo he guardado los mandamientos, eso yo lo he guardado. Yo no he quebrantado la ley. Hay que recalcar a quién se lo está diciendo. Sí, por eso te digo, ¿a quién se lo está diciendo? ¿Me entiendes? Sí. Me lo puede decir a mí, pero se está frente a la ley viva. Entonces Jesús le dice, bueno, imaginémonos si Jesús fuera como muchas personas piensan que Jesús fuera un hombre que inmediatamente te dice, te condena. Pero Jesús no vino a eso. Jesús vino a rescatar. Y este hombre pudo haber sido, César, un gran elemento, ¿verdad? O un discípulo de Jesús. Pero vamos aquí a decir comentarios, César, para que podamos hallarle el sazón ahí. Dice el segundo párrafo. Marcos es el único de los 4 evangelios que destaca el hecho de que Jesús amó a este hombre. Antes de contestarle, Jesús amaba a este hombre. Pero Jesús pone a prueba su sinceridad pidiéndole que venda todo lo que tiene y lo siga. Ahora,
Guardaba todos los, del quinto al 10, Al 10. los 6 mandamientos, pero tenía un problema con la otra tabla. Porque recuerden que la primera tabla de los primeros 4 mandamientos tiene que ver con nuestra relación con Dios, y la segunda tabla del sexto al 10º tiene que ver nuestra relación Con nuestro prójimo. con nuestro prójimo. Tenía un problema. Tenía un problema. No, tenía 4 problemas. Pero uno solo. Porque Uno eran, se lleva los sí, 4. porque eran los primeros 4 mandamientos. Sí. ¿Verdad? Él había quebrantado el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La riqueza para Y él tenía era un Dios, correcto. su Dios. Él Más que tenía- cualquier cosa. Era tan grande que esa riqueza valía más que el cielo para él. Más que el cielo. Familia, y es importante que nosotros podamos meditar en esta lección, César, porque imagínate lo siguiente. Nosotros podemos decir, bueno, yo no tengo ningún Dios, yo no ando adorando a nadie. Pero podemos pensar en el trabajo, ¿verdad? Podemos pensar en el teléfono, un dispositivo que nos quita mucho tiempo. Muy de moda hoy en día hasta en las iglesias. Hasta en las iglesias. Entonces, ese dispositivo que es un arma de doble filo. Entonces, recordemos que ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios. Eso es un ídolo, ¿verdad? Entonces, el lugar de Dios, ¿dónde tiene que estar? Y nosotros, primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Pero si otra cosa está ocupando el lugar de Dios, ese es nuestro ídolo. Bueno, te puede decir que Dios es Dios y tiene su lugar, pero usted evalúese, porque a veces, lastimosamente, no solo en nuestra iglesia, por todas partes he visto eso. Hermanos están dentro de la iglesia en culto y están en sus redes o están en otras cosas y no están poniendo atención, porque recuerden que aquí nosotros venimos a adorar. Y alimentarnos al mismo tiempo. Si usted está en otra cosa, si estoy hablando contigo, yo agarro mi teléfono, lo que te estoy diciendo es que no me interesa estar hablando con vos. Es verdad. ¿Verdad? Y lógicamente pasa lo mismo en el culto. Vienes a culto a adorar a tu Dios, pero tú estás aquí metido a saber haciendo qué cosa. Lo que le está diciendo a Dios es que no le interesa. Correcto. Descuidar, César. Descuidar el momento de adoración que tenés. Por eso es importante que nosotros podamos tener esa disciplina de poder estar en el culto, y si vamos a adorar, es a adorar, como tú dices, ¿verdad? Que nada nos distraiga. Okay. Este hombre, César, tenía en su corazón su riqueza. Entonces tenía problema, como tú decías, un problema grande, un problema serio. Pero Jesús, ¿qué quería hacer con este hombre? Sacarlo de ese problema. Porque si Jesús ve un problema en ti, ¿qué es lo que hace? Primero te lo muestra. Claro. ¿Le mostró lo que fue su problema? Se lo mostró. Ve y vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y entonces sígueme. ¿Cuál es el problema? Que su corazón estaba en las riquezas. Ahora, él pudo haber hecho, Néstor, como lo hizo el padre del endemoniado la semana pasada. Ayuda mi poca fe, dijo el hombre. Él hubiera corrido a Jesús y le hubiera dicho, Señor, tengo este problema. O ya que me lo dijo, y ya Jesús me lo dijo, pues ni modo, ¿qué puedo hacer para solucionar esto, para vencer esto? Y es algo que nosotros, bueno, hay muchas personas que dicen, no, pero es que es mentira, César, ¿cómo voy a dejar todo esto que tengo? ¿Cómo lo voy a vender? Y fíjate que en Lucas capítulo 19 aparece un hombre que también era ambicioso, ¿verdad? Saqueo. ¿Y qué dijo Saqueo cuando se encontró con Jesús? Después de que lo aceptó y lo reconoció, y se paró, dice él, en lo que estaba haciendo, dijo, voy a dar todo cuatruplicado, lo voy a saldar, pues. No termino de pagar, pero yo voy a hacer eso, ¿verdad? Este hombre le dio a entender a Jesús que lo que le interesaba era su relación con él, que la riqueza, ¿verdad? Ahora, Jesús nunca pide que te quedes en la calle, es correcto. Porque recuerden que vieron gente muy, muy, muy rica, como fue Abraham, como fue Lot, gente de mucho dinero, sin embargo adoraban a Dios. Sí. Porque el dinero no es malo, tener dinero no es malo, pero es un medio nada más, que Dios le ha confiado a muchas personas para que también colaboren con los demás y con la obra. Ahora, Dios no quiere, familia, el propósito de Dios, César, es que tú no te empeñes en hacer dinero. O sea, que tu mente no esté enfocada en eso. Lo que Dios quiere es que te enfoques en Él y Él te va a suplir tus necesidades, ¿verdad? Cuando Salomón le pidió
cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que tú quieras, yo te lo doy. Pidió sabiduría. Solo le pidió sabiduría. Y me gusta porque en el capítulo 3 de Primera de Reyes, cuando dice, por cuanto no pediste ni la vida de tus enemigos, ni riqueza, ni nada, yo te lo voy a dar todo eso. Imagínate. Tiene por añadidura. Sí, entonces sabemos que Dios no quiere, como tú dices, que quedemos en la calle. Este hombre posiblemente era como una prueba, ¿verdad? Así Era es. una prueba. Dice la última parte, el último párrafo de este día martes. He aquí el punto. Uh-huh. La muerte de Cristo es lo que resuelve el problema de la culpabilidad humana. Además, la gracia de Cristo y su victoria sobre la muerte al resucitar son los que confiere poder para obedecer los mandamientos de Dios. Esto me recuerda a Ezequiel, Néstor. Ezequiel 36, ¿te acuerdas? Dice Ezequiel, si usted los lee, que Dios nos va a dar un corazón nuevo, Un espíritu recto. un espíritu recto. Y pondrá, dice, su Santo Espíritu. Y entonces nos va a dar la capacidad para guardar los mandamientos. Es que por sí solos no podemos guardar los mandamientos. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él es quien nos va a ayudar a guardar los mandamientos. Porque nadie, familia, nadie puede guardar los mandamientos de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Y aún dice el apóstol Juan, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Lo único que nos va a ayudar el Espíritu Santo, familia, es a que podamos reflexionar antes de actuar, ¿verdad? Y entonces de esa manera guardamos los mandamientos. Es difícil porque va a luchar contra usted mismo. Sí. Pero dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo y me fortalece. Amén. Una de las cosas, y para cerrar este capítulo, César, es que la gracia de Dios también nos va a ayudar y nos va a fortalecer, ¿verdad? Así es lo esencial. Sí. Todos vamos a estar en el cielo solo por la gracia de Jesucristo. Miércoles 21 de agosto, César, y hace una pregunta. ¿Puedes beber mi copa? Y esta pregunta la hace Jesús. Ahora, se la dijo a sus discípulos. ¿Se la hizo a quién? A dos discípulos. A Juan y a Santiago. Sí, a ¿verdad? Jacobo, Santiago. A Jacobo. Ahora, la pregunta hagámosla hacia nosotros. ¿Podemos beber la copa del Señor? ¡Wow! Depende de la copa. Eso es algo que nosotros no podemos ni imaginarnos. Ahorita no pensemos en eso. Marcos capítulo 10, versículo 32 al 45. Se aparecieron los dos señores, Jacobo y Juan. Bueno, el otro evangelio dice que iba la mamá con ellos. Sí. ¿Verdad? Y le querían hacer una simple petición a Jesús. Y ellos le dijeron, bueno, Señor, es sencillo, lo que queremos es que en tu reino uno esté a la derecha y otro a la izquierda. Así de sencillo. Ya, bueno, ellos querían el primer lugar, ¿no? Porque ellos pensaban que Jesús iba a gobernar como siempre tenían en mente, iba a gobernar como rey terrenal aquí en la tierra. Y entonces ellos querían asegurar su lugar. Ellos querían ya estar seguros dónde iban a estar. Señor, Primer ministro. Familia, Cristo mismo, ¿verdad? Como decía el texto de memorizar, Él vino para servir y no para ser servido. Nos da a nosotros a entender de que Jesús no vino buscando posición. Jesús vino a enseñarnos de que para estar en el reino de los cielos, el más grande debe ser el más pequeño, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el más pequeño? Servir al mayor, ¿verdad? Pero Cristo quiere que nosotros podamos hacerlo, número uno, César, con humildad, porque eso es lo que encierra el servir, la humildad y la mansedumbre. Ahora, aunque nosotros podemos criticar a estas personas, son humanos, a nosotros nos ha pasado una y mil veces estar en la situación. ¿Quién cuando sabe de algo no quiere tener el primer lugar? Siempre queremos ser yo, ser yo. Hasta en las piñatas querés estar ahí adelante para agarrar más caramelo. No, caramelo. A ti primero ahí, lo que andan repartiendo. Pero fíjate lo que dice aquí, César. Vamos a leer el comentario en la parte del segundo párrafo. Dice, sí. Esto es aparentemente lo que Jacobo y Juan hacen cuando se acercan a Jesús. Dicen con un pedido privado, que es lo que estamos hablando. Jesús les pide que sean más concretos, o sea, que sean más directos. Y ellos le responden que quieren sentarse a su derecha y a su izquierda en su gloria. Ahora, como tú decías, César, es fácil de criticar estas peticiones, pero Jesús, ¿verdad?,
les da una respuesta, pero no para digamos, repelerlos, sino para ayudarles. O sea, como una respuesta constructiva. Porque mira lo que dice aquí. Jesús procura ayudarlos a profundizar su comprensión de lo que implica lo que están solicitando. Les pregunta si pueden beber su copa o ser bautizados con su bautismo. Su copa será la del sufrimiento en Getsemaní y en la cruz, mientras que su bautismo será su muerte y sepultura. Ahora, estos eventos que Jesús está mencionando, César, es como que se los estuviera profetizando a ellos, ¿verdad? Ajá. Porque ellos también iban a pasar por eso. Ahora, en otras palabras, ellos iban a ver la copa del Señor. Lo que pasa es que ellos no estaban pensando en nada de lo que era espiritual. Correcto. Ellos estaban pensando en el reino terrenal. En el reino terrenal. Familia, y es que volvemos al texto que leímos, hasta donde dice, todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo te pregunto, ¿y cuál es la cruz que vas a tomar? Y es la cruz de Cristo, no es cualquier cruz la que tú vas a tomar, César. Es la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo, familia, tiene que ver con nuestros deseos, con nuestros placeres, con todo aquello que nosotros podemos anhelar en este mundo, pero que nos alejan de Dios. Es interesante que el versículo 40 dice que el sentado a la derecha o a la izquierda no es de Dios, no es de Él, sino de aquellos para quienes está preparado. Allí ya tiene un lugar para nosotros, según nuestra dedicación, nuestro servicio y tantas cosas más. Pero Dios lo que quiere acá, o Jesús lo que quiere acá es enseñar a los discípulos siempre, ¿no? Sí. Yo me imagino cuando tú vienes al templo acá, que vienes a traer, o traes o llevas. O sea, vienes a ofrecer o vienes a llevar para tu casa. Cuando nosotros vamos a ofrecer, pero ya valga la redundancia, ofrecer el servicio a Dios, ¿verdad? Venimos acá a ofrecerle un servicio a Dios. No venimos a que nos sirva. Usted debe ir con la intención de ¿en qué puedo servir? ¿Puedo servir? Yo le decía a los niños, ustedes deben de pedirle a su mamá que les ponga ropita bonita, adecuada, porque ellos querían pasar a plataforma, pero andaban vestidos inadecuadamente. Y a la mamá que lo ponga una ropita mejor. A los jóvenes, cuando ustedes vengan, vénganse con ropa bonita, ¿no? Así es. Presentable para poder participar. Porque recuerden que estamos haciendo un culto de adoración, una ofrenda a Dios, y siempre Dios pide lo mejor de nosotros. Amén. Interesante, César, porque durante ellos van caminando, César, los otros 10 discípulos escuchan lo que están pidiendo o se dan cuenta y se enojan. Oye, es que ustedes, se les quieren ir arriba. Oye, ustedes son fuertes. Recuerda que todos querían ser el mejor. Sí. Todos querían estar a la par del F, ¿no? Como humanos. Sí. Mira lo que dice aquí, César. Versículo 41, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todo. ¿Verdad? Y ahí viene Jesús y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En otras palabras, ustedes están peleando por posiciones, pero ustedes tienen que verme a mí, que yo no he venido a pelear una posición, yo he venido a servirles, porque ese es mi trabajo, esa es mi misión. Y ustedes también van a seguir con este servicio, porque no todo terminaba con Jesús. Nosotros, igual como tú dices, aquí en la iglesia tenemos que servir, tenemos que levantarnos cada vez que vayamos al culto y pensar aquí, ¿en qué puedo servir? Hay que limpiar las bancas, hay que limpiar esto, hay que estar recibiendo a la gente. Familia, servirle a Cristo no es algo que te va a poner, César, como diciendo, yo solo soy el que limpio las bancas. En el caso de los diáconos, pero Pablo era un diácono. Esteban fue diácono y tuvieron grandes privilegios.
Esteban vio la gloria del Señor. Fueron llenos del Espíritu Santo. Sí, por eso te digo, o sea, que no es algo como que usted diga, ay, que a mí me dan lo más bajo, yo quiero ser pastor, yo quiero ser anciano. No, Ahora, es familia. interesante, a nosotros nos gusta tener poder, Ujú. nos gusta tener riqueza, porque eso nos da facilidades, nos da el poder, con valga la redundancia. Sin embargo, Jesús dice que ese poder que Dios te da, es para bendecir a los demás, no es para que Para que los oprimas, no es para que los oprimas. o para que tú te des la gran vida y mires al otro como con menosprecio, ¿no? Correcto. Entonces, pero lo interesante es que todos queremos tener dinero, pero lo que no sabemos es que eso trae una gran responsabilidad. Así Porque es. de ello vamos a dar cuenta al Señor. Y Así cuando es. nosotros le pedimos la riqueza, no estamos pensando en ayudar a otros, estamos pensando en darme la gran vida, como decimos nosotros. Sí. Y es importante que nosotros podamos ser conscientes en cuanto a lo que tenemos, porque también de eso depende nuestra relación con Dios. Porque volveríamos a lo del joven rico. Nosotros tenemos algún trabajo, podemos ganar bien, podemos tener un buen salario, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esto? ¿Verdad? Lo importante es que Jesús dijo que hay que hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? Que ahí es donde importa eso. Okay. En la parte final, César, me gusta porque dice Jesús reúne entonces a todo el grupo para compartir una de sus más profundas enseñanzas. Le señala que los gobernantes paganos usan el poder para obtener ventajas personales, que es lo que tú mencionabas. Pero en el reino de Dios el poder debe ser siempre usado para elevar y bendecir a otros. Jesús está a la cabeza como rey del reino de Dios. ¿De qué manera? Dice, al entregar su propia vida en rescate, no precisamente lo que sus seguidores esperaban escuchar. O sea, ellos esperaban... Discúlpame, y ahorita que me acuerdo, no solamente estamos hablando de poder económico, porque puede ser un cargo aquí dentro de la iglesia. El cargo como director que Dios te da, puedes tú utilizarlo para bendecir a otros o para, ¿cómo te digo?, menospreciar, ¿no? O ser oprobio a la obra del Señor. Sí. Hay personas, hermanos dentro de la iglesia, que, César, bueno, todo tiene que ser por educación, pero nosotros no podemos pasar sobre el cargo que tiene el otro, ¿verdad? Eso es un respeto, ¿verdad? Pero hay personas que se molestan, se enojan, hermanos que se enojan, César, porque quizás ellos tienen una visión diferente en cuanto a la obra, pero no encaja. A ver, cuando nosotros tenemos ideas, familia, nosotros tenemos que entender las ideas que están, ¿verdad? Y si mi idea, humilde también para correcto, aceptar. si mi idea, César, que estoy dando no es aprobada porque me enseñaron los contras, entonces yo tengo que reconocer y decir, es verdad. Sí. Pero no voy a decir, no, es que ustedes están mal, es que, ¿entienden? Así es. Tenemos que aprender como tú dices, a escuchar y ser humilde, decir, bueno, en realidad tienen razón, ¿verdad? Okay. Vamos a hacer eso. Entonces, familia, para concluir con este día miércoles, la copa del Señor, todo aquel que quiere servirle, la tiene que beber, ¿verdad? Todo aquel Tenemos que quiera que- vivir piamente, dijo el Así apóstol es, Pablo. padecerá persecución. Bueno, pasamos al día jueves 22 de agosto, César, y otra pregunta. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y aquí nos encontramos en Marcos Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52, hablando del ciego Bartimeo. Bartimeo. Y este episodio, César, este episodio tiene grandes lecciones para nosotros, muchas lecciones grandes. Así es. Fíjate que hace una pregunta muy importante aquí, César. Dice, Hablando de tantas lecciones, Néstor, por eso animamos a nuestros hermanos que estudien su escuela sabática, porque aquí nos es imposible a nosotros mencionarlas tanto. sí, Entonces no es como cuando usted se absorbe en el texto y la estudia o lo comparte en la escuela sabática en la hora del repaso de la así cartilla, es. para que pueda tener una comprensión más grande. Y también les aconsejamos que no sean consumidores, sino que puedan ser también, ¿cómo se le llama la palabra, César? Que seamos productivos. O sea, que no solo consumamos lo que estamos escuchando, sino que podamos producir nosotros también de lo que hemos aprendido. Claro. ¿Verdad? Si leyó la cartilla. Si no, Correcto, si no la leído, ni modo, va a estar solo consumiendo, pero es importante que puedas producir. César hace una pregunta, ¿cómo reaccionó Bartimeo al saber que Jesús estaba pasando por donde él estaba? Yo creo que es lo que todos debemos de hacer, Néstor. Cuando él oyó que Jesús venía, él ya había hablado
ya había escuchado hablar de Jesús y él dijo, no puedo dejar de pasar esta oportunidad. Es hoy o nunca. Sí, yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer nosotros. Y no, tal vez no somos ciegos físicamente, pero Espiritualmente tenemos sí. espiritualmente alguna ceguera. Sí. Y entonces si sabemos que Jesús viene por ahí, pues hay que agarrarlo y no dejarlo pasar. Fíjense, familia, que a mí sí, cuando yo predicaba acerca de este hombre, y todos tenemos un texto bíblico favorito, ¿verdad? Todos tenemos un texto bíblico. Y para mí, Bartimeo el ciego tenía uno también. Jesús, hijo de David. No. El texto favorito de este hombre debe haber sido Salmo 27:1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Por qué? Porque en medio de su ceguera, de su momento donde él estaba pasando, dentro de su corazón, él siempre estuvo confiando en el Señor. Fíjate que el Señor no le hizo milagro a ninguna persona que no estuviera clamando desde lo más profundo de su ser. Todos los que recibieron milagros estaban pasando por un momento, César, de clamor. En un momento, una situación donde estaban de necesidad, de que alguien, ¿verdad?, te socorriera. Y en ese momento ellos dicen, solamente tú puedes, Dios, yo no puedo hacer nada. Recuerda que dice Hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Porque probablemente tienes que tú saber que existe para poder clamarle. Así y estas personas ya habían escuchado hablar de Jesús. Y ellos dijeron, cuando Jesús pase por aquí, no lo dejo pasar. Y qué bonito es, familia, cuando llega alguien y te habla de Jesús. Imagínate que este hombre estaba en ese camino ahí, porque era su lugar donde él se ponía a pedir limosna. Imagínate que tal vez llegó alguien y le dijo, Bartimeo, ¿cómo estás hoy? Un ejemplo, ¿verdad? Bien, fíjate que se rumora de un hombre que sanó a una mujer con flujo de sangre desde hace 13 años y solo tocó su manto. Fíjate que un hombre tenía a su hija y falleció, y este hombre que se llama Jesús la resucitó. Y entonces todas esas cosas te deja, como decimos nosotros, cabezón, ¿verdad? Y comenzamos a pensar, ¿y será posible que este hombre, y de dónde será este hombre? Pero cuando él preguntó, y me gusta que el libro de Lucas nos da un detalle importantísimo acerca de este hombre de Bartimeo en el capítulo 18, versículo 35. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Verso 36, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. O sea, él dice, ¿por qué tanta bulla? Ajá. ¿Me entiendes? Y entonces dice que le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y entonces, como él ya había hablado, ya había escuchado de Jesús, esta es mi oportunidad. Y comenzó a dar voces. Pero este grito, Néstor, es con mucha fe, porque él decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Reconocía a Jesús como el Mesías. Amén. ¿Verdad? Porque esa era una de las declaraciones del Mesías. Y también sabía que Jesús era una persona que es muy misericordiosa. Y bueno, y lo interesante es que la gente lo calla, pero él dice que él, como decimos los nicaragüenses, se le vale pito. Y entonces él se declamó con más fuerza. Sí, pero es que, hermano, es lo que hemos dicho otras veces. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a encontrarse con Jesús. Lo que diga el hermano, lo que diga el otro, a usted no le debe interesar. Es verdad. Usted vino a un encuentro con Jesús. Imagínate si Bartimeo si hubiera puesto, es que los hermanos me están diciendo, es que el hermano me miró mal, es que el hermano... Él con mucha más razón clamaba más, porque él sabía que él venía a encontrarse con Jesús y nadie se lo iba a impedir. Así es. Y me llama la atención, familia, porque Jesús, en medio de ese bullicio y en medio del clamor del hombre, César, dice el versículo 46, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y yo quiero que en esta lección podamos quedar claro de algo, César. Cuando nosotros clamamos al Señor, el Señor se detiene. Y me gusta pensar que Dios hace un espacio y se dirige la atención a ti. Dime, César, ¿qué es lo que tú estás pidiendo? ¿Entiendes? Dios tiene un poder ilimitado y Él puede escuchar todos los clamores de todas las personas como si solo fuera una la que está clamando, ¿verdad? Sí. Y se detuvo.
Esa es una evidencia, familia, de que Dios escucha tu clamor, de que Dios no se hace de oído sordo. Ahora, la fe de este hombre era increíble. Él la agarra y tira la capa, Néstor, porque sabe que ya no la va a necesitar. Ya no la va a ocupar. Está seguro de que Jesús le puede resolver su problema, así que la tira y va hacia Jesús. Y ahora él sabía lo que quería. Él no anduvo con rodeos. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la Que vista. recobre la vista. Ahora, fíjense, pongámonos a pensar en lo siguiente, César. ¿Cuántos problemas tenía este hombre? Tenía muchos. Muchos tenía. No tenía amigos, no tenía familia, no tenía casa, no tenía nada. Lo único que tenía era esa capa. Se cubría del sol, del frío, de la lluvia, de qué sé yo, de todo. Esa era su amiga, esa era su compañera, Pero cuando Jesús lo manda a llamar, dice, como tú decías, tira la capa y dice, gracias por todo este tiempo que has estado conmigo, pero yo no te voy a necesitar. Y se fue de Jesús. Y Jesús le hace la pregunta. En el versículo 51, respondiendo a Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, clase de respeto, ¿verdad? Maestro, que recobre la vista. No le dijo, quiero una casa, quiero dejar de ser pobre, no quiero ser mendigo. No, quiero recobrar la vista. Tenemos que irnos al principal, al problema principal, César. A veces nosotros queremos que Cristo nos resuelva cositas que nosotros... La rama y no la raíz. Sí, un ejemplo fácil. Como familia, nosotros quizás le pedimos al Señor que cambie a la esposa, un ejemplo. Señor, te pido por mi esposa, pero nunca le has pedido que te cambie a ti. Que tal vez es por ti que ella actúa así, o viceversa, es por ella que el hombre actúa así, ¿verdad? O sea, tenemos que enfocarnos en el problema principal que tenemos. Si no estamos orando, si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos testificando, ¿cómo nosotros vamos a tener una vida espiritual activa? ¿Verdad? Bueno, Bartimeo era ciego físicamente. Pero espiritualmente él estaba, como te digo, Veía mejor que muchos. sí, por eso yo digo que el texto de la Salmos 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de atemorizar? Ahora, fíjate que contraste con el joven rico, porque si el joven rico hubiera dejado eso así, la riqueza, le hubiera dicho, Señor, no importa, yo dejo todo eso por ti, hubiera sido otra historia. Sí, porque a como arrojó la capa a Bartimeo, Era todo lo que tenía. era todo lo que tenía. Era igual lo que le estaba pidiendo el Señor al rico, ¿no? Así todo lo que es. tenía. A veces nosotros nos impide acercarnos a Jesús, ese es el orgullo. ¿Qué hay que hacer con el orgullo? Arrojarlo. A veces es la vanidad, echárselo, arrojarla. A veces es, ¿qué cosa? Cuando nosotros tenemos eso que nos impide venir a Jesús, César, entonces tenemos que irnos al problema principal. Señor, yo soy muy orgulloso, soy muy soberbio, soy muy arrogante, soy muy vanidoso. Ayúdame, quiero cambiar, cámbiame. Y si no sabe, puede decirle, Señor, no sé ni lo que es, pero tú lo sabes. Correcto, tú lo conoces. Eso es importante, familia. César, y me gusta porque Bartimeo el ciego, que ahora ya no era ciego, me gusta el versículo 52. Y esto es algo muy importante porque esto es una lección que nosotros podemos ver en nuestro diario vivir. Dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Pero la parte final es muy importante. Dice, y seguía a Jesús. No le hizo caso a eso. No le hizo caso. Este hombre dice, vete, no. ¿Cómo me voy a ir de ti, Señor, si tú me has dado todo lo que necesitaba ahorita? Ahora, dice, y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado? Nos ha contestado las oraciones. Fíjate, Néstor, que ahora me estoy preguntando yo, este hombre, ¿de qué va a vivir ahora? Porque por lo menos ciego pedía. Ahora que recobrara la vista. Se habrá puesto a pensar en de qué iba a vivir, de qué iba a hacer cuando recobrara la vista. Fíjate que hay un dato muy importante, César. ¿Qué es recobrar la vista? Que él ya la había vivido. Ya la había tenido antes. Ajá. Por alguna razón perdió la vista. Sí. Porque no es lo mismo nacer ciego y que hayas nacido viendo y perder la vista. Sí. Pero este hombre ya sabía lo que era ver. Y él dijo, es que ver es ver.
¿Cuántos de nosotros nos sorprendemos cuando vemos aquel sol, ¿verdad? Brillante y todas las cosas que Dios ha creado. Ahora, la pregunta que tú haces, ¿de qué voy a vivir? Ya podía vivir de lo que él pudiera, porque él podía ver. Pero más sin embargo dice que seguía a Jesús. Quiere decir que este hombre no solo recobró la vista para hacer lo que él quisiera, sino que recobró la vista para seguir a Jesús. Es decir, si Jesús me va a hacer un pescador de hombres, yo voy detrás de él para servir. ¿Correcto? Bueno, hablando de pescadores de hombres, como tú lo dices, este milagro cierra el paréntesis de enseñanza de Jesús a los discípulos. Y yo me hacía la pregunta, ¿será que los discípulos ya estaban listos para enfrentar lo que venía? Yo creo que les faltaba todavía, porque acordate que todavía cuando a Jesús lo arrestan, Ajá. dice el dicho, patitas para que te quiero, ¿verdad? Y entonces salieron. Vamos a ir al último párrafo. Dice, Jesús nunca decepciona a las personas. Por cierto, en los evangelios, todo aquel que acude a él por ayuda siempre la recibe. No olvide de su familia. Jesús hace la misma pregunta que a Santiago y a Juan en Marcos 10:36. ¿Qué quieres que te haga? Sin la menor duda, el hombre ciego, creo que estamos hablando primero de seguir la vista, la que es inmediatamente restaurada por Jesús. El ex ciego sigue entonces a Jesús en el camino. Esta historia, en lo que tú decías, es la conclusión, ¿verdad?, de la sesión de Marcos acerca del discipulado. Pero nosotros tenemos que aprender, César, de que no solamente la lección era para los discípulos, sino que también es para nosotros ahora, porque ya los discípulos ya están descansando, ¿verdad? Ya pasaron esa prueba y las evidencias de que se mantuvieron fieles ya la tenemos aquí. Pero, bueno, en realidad no estaban listos como tú decías, porque sin embargo, Dios le había dado lo suficiente para poder sobrellevar ese tiempo de... Tal vez estaban como un 80%. Tal vez, podría ser, porque ya se estaban acercando al cumplimiento de la misión de Jesús. Entonces yo pienso, familia, ¿verdad?, de que para los discípulos pasar por ese momento, claro, no lo esperaban. Era algo que cayó, como dicen, agua fría para ellos. Ellos pensaban que... Ya Dios se lo había dicho. Sí, pero no lo habían comprendido bien. Imagínate que todavía Jesús les dice, voy a resucitar el tercer día. Y si ellos hubieran creído eso, no hubieran estado tristes cuando Jesús, ¿verdad?, cuando Jesús fue crucificado y que lo llevaron al sepulcro. Era para que ellos piensan, no se preocupen, vengamos pasado mañana. Que deberían de vivir por fe en esos momentos. Por fe, correcto. Es importante. Nosotros ya tenemos todas las instrucciones en la palabra del Señor. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos conocer. El resto lo debemos experimentar nosotros por fe en Dios. Así es. Familia, no perdamos la fe, oremos, estudiemos, entreguémonos a Cristo. El Señor quiere hacer de nosotros grandes instrumentos para este tiempo. No solamente para que nosotros tengamos una vida espiritual activa, sino para que podamos ser de bendición y seamos puentes, César, o canales, ¿verdad?, para alcanzar a esas personas que todavía están en el valle de la indecisión. Hay personas que están a nuestro alrededor, César, pueden estar en tu trabajo, ahí donde tú trabajas, ahí. Hay personas que quizás están pensando, y así se los digo, en quitarse la vida. Sí. ¿Verdad? Y nosotros hemos sido llamados ¿para qué? Para ayudar a esas personas, darles esperanza y enseñarles de que hay un Cristo resucitado que está dispuesto a salvarles y darles vida eterna. El día viernes, Néstor, ya es un resumen del deseado de toda la gente. Hablando del primer párrafo, habla acerca de los niños, y el segundo párrafo acerca del joven rico. Dice el primer párrafo, Jesús siempre amó a los niños, aceptaba su simpatía infantil y su amor sincero sin afectación. La agradecida alabanza de sus labios puros era música para sus oídos y refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con los hombres astutos e hipócritas. Donde quiera que fuera el Salvador, la benignidad de su rostro y sus modales amables y bondadosos le granjeaban el amor y la confianza de los niños. Amén. Deseado toda la gente, página 483. Dice la siguiente cita, César, a los que, como el joven príncipe, ¿verdad?, el joven rico, ocupan altos puestos de confianza y tienen grandes posesiones, pueden perecer un sacrificio
un sacrificio demasiado grande el renunciar a todo con el fin de seguir a Cristo. Pero esta es la regla de conducta para todos los que quieran llegar a ser discípulos. No puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Con frecuencia es presentada y ordenada en un lenguaje que parece autoritario, porque no hay otra manera de salvar al hombre que separándolo de esas cosas que, si las conservase, desmoralizarían todo el ser. Es decir, que si nosotros queremos salvarnos ahora, queremos gozar de la salvación, primer paso es renunciar al yo, ¿verdad? Segundo paso, que nuestra voluntad esté sometida a la voluntad de Cristo. Y Dios siempre va a querer quitarnos lo que nos está afectando. Yo me preguntaba, César, ¿por qué Dios le pidió a Abraham que le llevara a su hijo en sacrificio? Yo me acuerdo que yo preguntaba eso. Y hasta hace poco esa respuesta la tuve bien clara. Y es que Abraham estaba tan encantado con su hijo, estaba tan obsesionado con su hijo, que ya estaba separándose de Dios. ¿Verdad? El problema es que era el único, al menos de la promesa, ¿no? Sí. Y lo tuvo en su vejez. También la cuarta. Pero Dios le vio esa actitud. Sí. Entonces Dios dice, bueno, estoy viendo que te me estás yendo por el otro lado, pero no quiero que te vayas por ahí, así que te voy a tener que llamar con dolor. Y cuando el Señor nos llama con dolor, familia, no es porque no nos quiera, porque no nos ame, sino porque es la única manera por la cual nosotros podemos abrir el sentido y abrir el corazón al Señor. O evitarnos algún desastre. Sí. Porque también nos puede pasar como los niños. El niño agarra algo que le puede hacer daño y usted inmediatamente se lo quita. Aunque el niño llore, porque no entiende que se puede lastimar. Se puede herir o algo. Entonces es importante que nosotros podamos entender al menos, ¿verdad?, un poquito del amor de Dios, porque no lo vamos a entender en sí en su totalidad. Pero Dios quiere darnos todo, familia. Todo quiere darnos. El Señor vino a esta tierra, Jesús vino a esta tierra para darnos vida y vida en abundancia, dice su palabra. Amén. Y eso, César, es gratis. Eso es gratis. Y está a nuestra disposición, ¿verdad? Así es. Así que, familia, muchas gracias por estar con nosotros en esta lección número 8, finalizando, ¿verdad?, la segunda parte de la instrucción a los discípulos. No se olviden de comentar este video, compártanlo y también estudien la lección 9, César. Sí, controversias en Jerusalén. ¿Para cuándo es la lección? Para el 31 de agosto del 2024. Se va agosto, así que vamos a entrar a septiembre ya pronto, ¿verdad? Estudiemos la lección, familia, que está muy buena. La verdad que hemos aprendido mucho, ¿verdad, César? Bastante hemos aprendido. Así es. Recuerden que nosotros, al igual que los discípulos, nos estamos preparando para un evento final en esta tierra. Así es. Bueno, que no sabemos si vamos a llegar, ¿verdad? Pero preparémonos. Pero sobre todo para estar con Él en el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar para cerrar entonces este episodio. Querido Dios y Padre amado, Señor, muchas gracias te damos. Porque tu palabra, Señor, pudimos escucharla, oh Dios. Estamos seguros que tu Espíritu Santo estaba con nosotros ahora, oh Dios, enseñándonos, diciéndonos y guiando, Señor, cada pensamiento, cada lectura también, Señor. Padre, ayúdanos porque estamos en un mundo donde el enemigo, Señor, quiere hacer desastre o está haciendo desastre. En la institución matrimonial, Señor, muchos desastres. Ayúdanos para que podamos exaltar tu ley, Señor. Ayúdanos para que podamos también prepararnos para la crisis final, oh Dios. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros. Bendice a cada hermano y amigo que ha estado siguiéndonos y viéndonos a través de esta plataforma, Señor. Suple, oh Dios, cada necesidad nuestra y que podamos, Señor, nosotros cada día darte las gracias y agradecerte por Jesús. Bendícenos, Padre. Todo esto te lo pedimos, oh Dios, por los méritos de Jesús. Amén y amén. Familia, nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.